Buenos días, amada iglesia Génesis. Estamos bendiciendo a los hermanos y hermanas de nuestra congregación Génesis y animarles a que estén con nosotros por este medio virtual hoy, domingo 22 de noviembre del año 2020. Y quiero leerles una lectura de la palabra de Dios en el Salmo 27, del 1 al 6. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza contra mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amados hermanos y hermanas en Cristo, el salmista David está aquí declarando que Dios es su luz, Dios es su salvación, y que aunque viniese el enemigo contra él tenía confianza en Dios. Y él sabía que Dios le daba la victoria en todo tiempo. Hay un versículo acá que yo quiero animarles con este versículo, que es el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo quiero animarles, amados, de acuerdo a lo que David declara acá en el versículo 4 del Salmo 27, a toda la congregación Génesis, a todos los que nos están viendo y escuchando. Si David declaró que él se demandaba, se estaba hablando a sí mismo, congregarse, y no de domingo a domingo, sino todos los días de su vida. Cuán importante es en estos tiempos que hay tanta adversidad, nos apoyemos de un Dios todopoderoso, viniendo a la casa de Dios y congregándonos. Todos sabemos que los protocolos que hay que cumplir y que hay que sacar cita llamando a la secretaria para congregarnos. Pero amados, es importantísimo lo que David está aquí expresando. Él mismo se demanda congregarse. Él mismo se observa ver hacia adentro y dice: yo, David, necesito congregarme. Yo necesito crecer en la palabra de Dios. Yo necesito establecerme en principios bíblicos para que la bendición de Dios esté conmigo. Y David dice que para contemplar su hermosura, eso es que nosotros tengamos esa reverencia, ese respeto, la adoración y la alabanza a Dios Todopoderoso. Para inquirir quiere decir aprender, ser enseñados en la palabra de Dios. Hoy yo quiero animarte porque, amados, estamos en tiempos que solo lo sobrenatural de Dios nos puede sacar avante en todo. Además de que la Biblia dice que cuando estamos juntos y en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Pero yo quiero animarte que hoy, amados, quiero animarles para que congregues, pero hoy quiero animarte también, amado, para que escuche la palabra del Señor. Hoy estará con nosotros el ministro de Dios, que Dios lo usa también muy lindo, el hermano Benny Sánchez, que Dios lo ha llamado también con un llamado pastoral y un llamado de Dios, y Dios lo está usando. Dios lo está usando para gloria de su nombre. Entonces, amado, yo quiero que tú busques una Biblia si no la tienes por ahí y algo en que anotar, porque la palabra de hoy te va a nutrir, te va a alimentar, te va a fortalecer, te va a llenar de Dios y te va a dar libertad para que sigas obedeciendo al Señor y caminando en sus estatutos, en sus decretos,
donde está la bendición y la vida eterna. Y el Todopoderoso te va a bendecir a ti y a tu generación. Así es que vamos a orar en esta hermosa mañana para que, para presentar el ministro de Dios, el hermano Benny, y para darle gracias a Dios. Y después de la oración queda con nosotros nuestro hermano ministro de Dios, Benny Sánchez. Ora conmigo en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Declaramos en esta mañana cielos abiertos. Declaramos, oh Padre amado, que tu voluntad, tu presencia, que es, oh Dios, eterna y que llega a todo lugar, oh aleluya, alcance a cada hermano y hermana en Cristo, a cada persona que nos ve, que nos escucha, y se extienda, Padre, tu presencia, tu reino, tu palabra corra y sea glorificada en esa mañana para alcanzar multitudes. Y Dios Todopoderoso, clamamos para que tú unjas a tu siervo, al ministro de Dios, al ministro tuyo, Padre Celestial, Benny Sánchez. Y Padre, con esa gracia que tú le has puesto, ponga palabra ungida que salga por sus labios, como la voz de Dios, como la trompeta de Dios que anuncia el evangelio del reino de los cielos que es eterno, que anuncia tu palabra, que de Génesis a Apocalipsis inspirada por el Espíritu Santo, que proclama tu palabra. Padre, úsalo para tu honra, gloria y alabanza, y haz que tu sabiduría, tu inteligencia, tu revelación esté en él, y el de nuevo de tu gracia y autoridad esté sobre él. Padre, que esta palabra que él hoy enseña, predica, corra y sea glorificada y traiga, Dios mío, oh Dios, bendición y vida eterna. Traiga sanidad, traiga liberación, traiga, Padre, libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, salvación al perdido y traiga una restauración sobrenatural a tu iglesia. Que te amemos y te tengamos en primer lugar y guardemos tu palabra siempre y traigamos mucho fruto a tu reino. Padre, también te pedimos que perdones todo pecado cometido en Costa Rica y que, oh Dios, tu presencia fluya a través del Espíritu Santo sobre toda nuestra nación y que toque los ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes y niños costarricenses y extranjeros y los conviertas al Cristo glorificado, al Mesías, al Salvador del mundo, y que ellos también amen tu palabra y que veamos las multitudes, Dios, en Costa Rica, leyendo y obedeciendo tu palabra. Que esta nación brille en la luz de Cristo. Cristo vivo, tú eres el Señor de Costa Rica. Padre Celestial, envía tus ángeles más y más por legiones, por multitudes, al norte, al sur, al este y al oeste, sobre Costa Rica, y establece el reino de Dios y la cobertura y el señorío de Cristo sobre Costa Rica, y haz que llueva lluvia del Espíritu Santo sobre nuestra nación y sea bendecida esta nación, los aires sean libres, la tierra sea sanada y la presencia de Dios sea la que gobierne nuestra nación a través de Cristo el Señor y tu santa palabra. Padre, que las manos de nuestro hermano Benny, no solamente sus labios, sean bendecidos y que donde quiera que él enfoque la palabra, él envíe la palabra, todo lo que él toque sea bendecido y prosperado por tu presencia. Te damos gracias, Padre Celestial, y te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret por este día glorioso. Bendiciones, amados, y queda con nosotros nuestro hermano Benny Sánchez, ministro del Señor, con la palabra santa del Señor. Buenos días, bendiciones. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa que eres Dios. Saludos, hermanos y hermanas. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, un domingo, ¿verdad? Por este video. Representando al pastor que está en cuestiones personales, pero con mucho gusto estamos para sustituirlo en el momento que él lo necesite. Y bueno,
Hoy vamos a poner esta prédica en presencia del Señor para que realmente su palabra fluya de una manera especial y nosotros podamos aprender mucho de él, de lo que en su palabra siempre encierra, que es una bendición tan especial para todos. Hermanos y hermanas, mi nombre es Benil Sánchez, para los que no me conocen, y vamos a arrancar con una oración para poner este culto en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Hoy te damos gloria, honra, exaltación, Señor Padre bendito, porque tú te mereces eso y más, Señor Padre Santo. Hoy oramos, Señor Padre bendito, Señor, para que tú protejas a todas las personas que escuchan este audio, a todas sus familias, Señor Padre Santo. Y sobre todo, Padre bendito, también, Señor, te pedimos por todas las personas que están en enfermedad. A todos ellos, Señor, que llegue una bendición especial en el nombre de Jesús. Y Padre bendito, en especial, que esta palabra que vamos a recibir, Señor Padre Santo, que tú la pusiste en el corazón de tu pueblo, Señor Padre bendito, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a arrancar con una palabra que está en Filipenses 4, del 11 al 3, versículos del 11 al 13, que dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y lo más hermoso en el 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, hermanos y hermanas. Una hermosísima palabra, hermanos y hermanas, que nos da Pablo, dedicada, eso es una epístola, eso es una carta que él envía al pueblo de Filipos. Sí, el pueblo de Filipos es un pueblo que queda en Grecia, ¿verdad? Un pueblo muy famoso porque Filipos está, el nombre lo debe al fundador, que es Filipo II de Macedonia, que es el padre de Alejandro Magno, ¿verdad? Ese que lo hemos visto en un montón de películas, y también esta ciudad, también de aquí salen los Ptolomeos, ¿verdad? Que son esos importantes reyes que después tiene Egipto, ¿verdad? Que tienen que ver también con el crecimiento de Alejandría como una zona ilustre, donde también mucha de la palabra se escribió ahí también. Entonces yo creo que es un lugar bien especial, y por lo visto, y es algo muy interesante, que ya en épocas de los romanos, la población recibe con una fe especial la palabra de Dios. Y aquí es donde Pablo precisamente agradece a todos estos hermanos y hermanas que habitaban en lo que hoy es Filipos, o lo que era Filipos en ese momento, porque lo apoyan económicamente. Y bueno, al fin de cuentas, no se sabe exactamente dónde, si es en Roma o es en Éfeso, pero Pablo está en una prisión y escribe este agradecimiento, dejando claro palabras donde explica cómo ha aprendido a no estar tan preocupado por el tema económico, hermanos y hermanas, sino de la obra de Dios. Recordemos que Pablo es un romano de origen judío, por tanto su juventud tuvo que pasar en medio de las riquezas, hermanos y hermanas, porque, o sea, una persona que lo mandan desde Cilicia a Jerusalén para estudiar con el propio Gamaliel, ¿verdad? Uno de los grandes rabinos de su momento en Jerusalén, es porque Saúl, pues, la verdad es que tenía su platica, ¿verdad? O sea, la verdad que vivía bien cómodo. Por eso él mismo explica que de una forma o de la otra, él trata de mantener siempre un buen ánimo. Trata de ver lo que es la esperanza y la fe, que no se corrompan, que se mantengan intactas. En palabras modernas podemos decir que Pablo en esta carta es un hombre positivo, hermanos y hermanas, que no permite que las circunstancias lo definan, sino que él define su condición basado en su relación con Jesús, quien le da la fortaleza para tener confianza y caminar a pesar de lo que suceda. Esta declaración de Pablo es muy importante porque nos da el primer paso para entender cómo es la vida del cristiano. No es una vida de estar en pobreza, hermanos y hermanas, no es para estar en pobreza, pero tampoco es una vida de solamente riquezas. O sea, ese tampoco es el objetivo, sino una vida donde los frutos del Espíritu Santo sean los que dominen la vida nuestra. Sí, los frutos del Espíritu Santo
que están en Gálatas 5, del 22 al 23, ¿verdad? Que dicen, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Y realmente yo creo que si tratamos de globalizar la enseñanza de la palabra en una definición para vivir una buena vida, pensaría que se podría usar la palabra balance. Aclaro que balance no tiene nada que ver con tibieza. Son cosas distintas, hermanos y hermanas, porque tiene que ver más con el equilibrio. Balance tiene que ver más con el equilibrio, una persona equilibrada. Y tibieza tiene que ver más con mediocridad. Por eso es que Dios nos dice en Apocalipsis que los vomitará. No soporta a los mediocres, hermanos y hermanas. O somos o no somos. Así de sencillo. Porque en el fondo, Dios espera hijos decididos. Y eso es muy importante. Esa es nuestra meta principal, hermanos y hermanas. Ser considerados dignos de un gran Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora bien, ¿Dios quiere que seamos pobres? Jamás, hermanos, jamás. Jamás un padre va a querer eso para sus hijos. Es una pésima interpretación de la palabra, inclusive de lo que significa humildad. Pero tampoco podemos decir que si eres rico estás en el cielo. Tampoco. Otra pésima interpretación y que genera todo ese montón de formas de pensar dentro de las mismas corrientes religiosas que le generan a uno mucho dolor porque no sabe dónde van a terminar. Porque cuando Deuteronomio en el capítulo 28:11 nos dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, la gente olvida varias cosas. La primera, hermanos, que esta es una bendición de nación, la nación de Israel, y olvidan ¿por qué es esta bendición? Y eso está en el versículo anterior, en Deuteronomio 28:10, que dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Lo segundo, hermanos, es que la bendición del pueblo de Israel tiene un propósito, que el mundo vea lo que significa la bendición de Dios. Un pueblo que vive en sobreabundancia, o sea que le sobra para prestar y no depende de nadie, más solo de Dios. Y agregar un poquito de esfuerzo para adquirir las promesas, ¿verdad? Porque eso sí, mira que te esfuerzos, que seas valiente, ¿verdad? Eso no ha cambiado. La sobreabundancia no es para acumularla, hermanos y hermanas, porque eso es amor al dinero y no se puede servir a dos señores, a la plata o a Jehová de los ejércitos. Dos cosas que definitivamente la palabra lo amonesta, ¿verdad? Pero yo creo que es porque a veces también no leemos la parte anterior, el capítulo anterior donde están las maldiciones. Y quiero que veamos esta que está en Deuteronomio 27 del 16 al 19, arrancamos con el 16 que dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo amén. Ay, hermanos y hermanas, esta parte de las maldiciones las vemos por encima muchas veces. Y nos vamos simplemente a la otra parte donde habla de las imágenes, ¿verdad? Porque sí pasamos peleando que las imágenes y que las imágenes. Pero es muy duro como Jehová deja claro que abandonar a los padres, ojo, que abandonar a los padres, a los enfermos, a los migrantes, a los desposeídos, es maldición, hermanos y hermanas. Vea qué cosa más terrible. E inclusive, meterse con ellos está listo. Eso es algo muy importante. Ojo con esto, porque a veces se nos olvida y por unos pesos más, hermanos, se pierde la bendición. Así es como comienza la perdición, con avaricia, con egoísmo. Todo para adentro y nada para afuera, hermanos y hermanas. Esto es algo bien complejo. Lo tercero, hermanos y hermanas, para valorar estas cosas, para valorar lo que el Señor nos da, tiene que costar. Por eso es que nos encantan, hermanos, lo que llaman los asados, ¿verdad? Porque es un espacio donde cocinamos lo que comemos y
O realmente, por ejemplo, cuando hacemos un queque, esos de los preparados, porque aunque vienen ya todas las proporciones, pero al final de cuentas usted termina haciendo el queque y usted se siente bien porque lo hizo. A nosotros nos disfrutamos hacer las cosas. Recordemos que venimos de un gran Dios que hizo las cosas. Él le encanta hacer cosas y en realidad nosotros también tenemos eso. Por eso es tan importante para nosotros valorar lo que tenemos, es también ser partícipes de ese crecimiento. Muy importante. Hoy en día, hermanos y hermanas, los padres cometen los mismos errores del pueblo de Israel de mucho tiempo. Esperan que los hijos no pasen por lo que ellos pasaron. Dicen muchos, es que yo no quiero que mi hijo pase por las necesidades que yo pasé. Está equivocado, porque al fin de cuentas, hermano, hermana, la situación es que cada uno tiene que forjar su vida. Cada uno tiene que forjar su vida, hermanos y hermanas. Y aquí es donde empiezan a cometerse los errores que tienen a esta sociedad donde está. Y que si usted lo ve bíblicamente, ¿cuántas veces al pueblo de Israel le ha pasado? Simplemente hay una parte del pueblo en una época específica en el tiempo que ellos simplemente creyeron en el Señor, se dispusieron a servirle, pero los hijos no les enseñaron eso. Y cuando pasan 2 o 3 generaciones simplemente se olvidaron del Señor. Algo muy, 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 muy doloroso, porque al fin de cuentas los hijos tienen que aprender ellos también a ganar sus bendiciones, hermanos y hermanas, a valorar lo que le ha costado, no simplemente esperar a que el papá se muera, o inclusive a veces peor, hasta que el abuelo o la abuela se mueran para ver qué recogen. Muy doloroso, hermanos y hermanas. Disculpen que hablen estos términos, pero nosotros tenemos que entender que las metas, los logros están relacionados con el esfuerzo, con la fe y sobre todo operando en justicia, hermanos y hermanas. Por eso Job es un ejemplo de esto, porque Job era un gran hombre, un hombre con una relación con el Señor increíble, pero no corregía a sus hijos, hermanos y hermanos. Y esto tal vez es importante, esta palabra que es un poco dura, pero que está en Job 1, del 4 al 5, que dice, e iban sus hijos, los hijos de Job, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y eran un montón, hermanos, imagínense cuántos banquetes hacían. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, ¿verdad? Y no precisamente agua. Y del 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, hermanos y hermanas. Vean qué increíble. Los hijos de Job vivían en una pura fiesta en vez de trabajar, hermanos y hermanas. Vea que cuando pasan las cosas difíciles, no vamos a ir a ese versículo, pero ellos están en una pura tomadera de vino y una pura comilona, mientras es la gente, más bien los peones, los que están cuidando las cosas de Job. Ellos disfrutaban de los lujos, pero no ayudaban a mantenerlos, hermanos y hermanas. Murieron en un fiestón, comiendo y viviendo en la casa del hijo mayor. Eran los criados los que manejaban las cosas de Job. Job era un gran hombre lleno de fe, hermanos y hermanas. Por eso Dios lo protegía del enemigo. Pero por lo visto, sus hijos no. Porque Dios nos interpuso en el camino de Satanás por ellos, hermanos y hermanas. Y recuerda que lo que Dios le dice a Satanás es, no me toque a Job. Pero no le dice, no me toque a los hijos. Porque al fin de cuentas, si hubieran tenido una relación real con el Señor, ¿ustedes creen que Él hubiera permitido también que hubiera tocado a los hijos? Yo una vez le he dicho, no me puede tocar ni a Job ni a los hijos. Pero eso no fue lo que pasó acá. No fue lo que pasó. O sea, simplemente estos muchachos y muchachas, disculpen el término que voy a usar, pero no eran buenas fichas. No eran buenas fichas, perdónenme que lo diga. Porque si no, el Señor hubiera intercedido por ellos también. No había justicia en la vida de ellos, porque nunca habían entendido cómo su padre había logrado las cosas. Primero con esa fe incansable sobre Jehová de los ejércitos y también con su esfuerzo, porque las cosas no llegaron del cielo solamente, sino también él tuvo que esforzarse. Por eso es tan importante enseñar a los hijos, y por eso la palabra lo deja clarísimo. Vean Deuteronomio 11, del 18 al 21, esta palabra que no la sabemos, pero a veces tenemos que recordarla, hermanos y hermanas, donde dice en el 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hermanos y hermanas, cada ser humano tiene que forjarse su camino. No se puede vivir por los hijos. Pero la instrucción es el deber espiritual de los padres. Ojo muy bien con esto, porque es lo que la palabra está diciendo ahí. O sea, es en todo momento que tiene que los padres de familia influir sobre sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos y hermanas? Y esto aquí es muy duro decirlo y perdónenme que lo hable. Pero nosotros a veces podemos ser muy especiales en la calle. Y como decían también los señores de antes, claridad en la calle, oscuridad en la casa. Porque los hijos sí ven el ejemplo de los padres en la casa. Ellos sí pueden ver si está comportándose como el fariseo que amonesta a Jesús, que dice que donde él mismo nos comenta que hagamos lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, hermanos y hermanas. Y estaremos nosotros en nuestras casas siendo así. Estaremos nosotros hablando en la iglesia de orar, estaremos hablando de alabar y estaremos hablando de leer la Biblia y llegamos a la casa y la Biblia solamente sirve para sostener la puerta y honestamente lo que menos escuchamos es música cristiana y mucho menos orar, hermanos y hermanas, o simplemente estamos pidiendo por nosotros, hermanos y hermanas. O sea, ese tipo de cosas, hermanos, es lo que nosotros tenemos que analizar. Yo creo que es muy importante que nosotros verifiquemos esa relación con los hijos. Y a mí una vez un hombre mayor también, los hombres mayores, las señoras mayores siempre están llenos de sabiduría, me dijo, si quieres conocer realmente a una mujer que te gusta, si es la indicada, me decía, usted tiene que ver cuál es su comportamiento con sus padres, cómo se comporta con sus padres, y ahí conocerás cómo es el comportamiento real de ella. Hermanos y hermanas, eso es una palabra, bueno, histórica, pero importantísima para nosotros, porque efectivamente eso pasa. Nosotros a veces esperamos naranjas de un peral. Es diferente, o sea, no es la idea que tengamos, sino tenemos que tomar decisiones basadas en datos, en hechos, ¿verdad? Muy importante. No puedo dejar de comentar en ese instante esa bendita frase, los hijos los educo yo. Basada en la palabra, porque ya lo acabamos de ver el contexto, basada en la palabra, muy cierta, hermanos y hermanas, pero poco aplicada. Los hijos aprenden muchas veces en la calle de los asuntos estratégicos para sus vidas, hermanos y hermanas. Muchas veces son más bien esos los amigos, los que son sus confidentes y en la casa prefieren guardar silencio. Prefieren pegarse al celular para estar conectados con personas que tal vez, aunque sean en manera impersonal, tengan esa relación. Aquí es donde el enemigo, hermanos y hermanas, se hace presente con la manzana prohibida. Sí, hermanos, con la codicia de lo que no tengo, hermanos y hermanas. Y esto es lo que le pasó a Eva, la bendita Eva, en Génesis 3:6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A veces me pregunto por qué Eva hablaba con la serpiente, hermanos y hermanos. ¿No sería que Adán se despreocupó de su ayuda idónea? Según Génesis, Dios hizo a Eva como ayuda idónea y para que la soledad se apartara de Adán. Pero por lo visto, Adán dejó espacio entre él y Eva. Porque ¿qué hacía la mujer hablando con una serpiente en lugar de estar hablando con su marido? Y lo más duro de todo esto es que al fin de cuentas es un tema de soledad. Cuando usted no tiene con quién compartir, que anda cercano a usted, hermanos y hermanas, ustedes entran en soledad. Y es cuando entran esas cosas, porque ya la pobre Eva no era como cualquiera de las mujeres de hoy en día o los seres humanos de hoy en día, que realmente tenían a su mamá y tenían a sus amigas y tenían un celular para llamarlas. No, y no tenía nada de eso. Y llegó la serpiente y se metió en algo donde simplemente fue un espacio que dejamos. Permitimos que el enemigo se metiera porque no estábamos comunicándonos entre nosotros. Eso le pasó a Adán y Eva y es el ejemplo más importante que nosotros deberíamos estar entendiendo, porque lo cierto del caso es que la codicia aparece
cuando vemos algo que no tenemos. Muchas veces esa necesidad que deseamos solucionar, algo que sentimos que nos hace falta y algunas veces no logramos ni siquiera identificar. Eso es codicia, hermanos y hermanas. Los economistas llaman bienes tangibles a lo que podamos tocar, como los zapatos o el plato de pinto o inclusive un carro. Esos son bienes tangibles, los podemos tocar. Aquí es fácil identificar la necesidad. Ando descalzo, necesito zapatos porque a la hora de caminar, pues voy a sentirme más cómodo. Tengo hambre, busco el pinto, ¿verdad? O sea, hay una relación directa entre una necesidad y un objeto de estos tangibles. No hay mucha cosa que manejar. Sin embargo, ¿dónde arranca la codicia? Cuando no nos conformamos con cualquier zapato, hermanos y hermanas, sino con aquel que en mi pensamiento, lo considero más fino o más adecuado, o inclusive, digamos, que puede ser más admirado, y por lo tanto ya la necesidad tiene otro matiz, como Eva, que tenía muchos árboles para poder comer, pero este árbol era agradable a los ojos. Y en esto, hermanos y hermanas, la Biblia nos dice, no nos dice nada del fruto. Vea que ustedes ahí no hablan que el fruto fuera rico o feo. No fue que dijo, uy, Eva, ¿y qué fruto más delicioso? No. Era simplemente algo que no tenía, que ella sentía. Y esto va en contraposición con la forma de pensar de Pablo y hacer Pablo, que lo vemos en 2 Corintios 5, del 6 al 8, que dice así en el 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Vea qué importante, hermanos y hermanas. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eva, hermanos y hermanas, quería ser igual que Dios. No le bastaba todos los árboles del jardín, porque en realidad no era hambre, era poder. Era confianza en el Señor. Su confianza no era completa. Ella no se sentía segura en la bendición que tenía. Ella no entendió la bendición en que estaba, a diferencia de Pablo, que él realmente pone la fe en el Señor, no en lo que está viendo, sino en lo que no se ve, porque realmente esa es la sensación del encuentro con el Espíritu Santo. Ella no entendió la bendición. Primero, al igual que Adán, no le costó nada, lo que venimos hablando, tal vez ahí comenzó el problema. Todos se lo pusieron en bandeja de plata, como antes anotábamos. Por eso no valoraron el regalo de la hermosa hija que tenían. Ahí es donde Jehová debe darles una lección de humildad y ubicarlos, una lección bien dolorosa. ¿Ustedes quieren así aprender? Ok, aprendamos y vino toda la situación, ¿verdad? Ahora, lo más complejo de todo esto es porque siempre el Señor nos ha demostrado en toda su palabra que lo que quiere es el arrepentimiento. Pero parece que la lección no fue aprendida, porque primero que todo empezaron a echarse la culpa entre ellos, a ver quién era el que se había comido la bendita fruta. Y la verdad es que lo más doloroso es que vemos cuando sus hijos, uno termina matando al otro simplemente por una condición de competencia. Muy duro, hermanos y hermanas. La lección no la aprendió Adán y Eva, no la aprendieron. Y sus hijos pagaron las consecuencias. Algo muy difícil. Por eso es que definitivamente lo que nos dice 2 Corintios 12, del 9 al 10, donde dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo ve los problemas como formas de crecer en la fe en Cristo. No se queda pensando mucho el por qué, o si hubiera hecho esto o lo otro, o a causa de quién pasó. Rápidamente pone la mente en el seguir caminando, hermanos y hermanos, y pasar la página. Simplemente hay que dejar el pasado atrás, no se puede cambiar. Muchas veces perdemos bendición porque nos quedamos viendo el problema en que estamos y buscando por qué.
las malas decisiones que tomamos o las situaciones que se nos vinieron encima, que la pandemia, que esto. Y en vez, hermanos y hermanas, de lamernos las heridas, debemos voltear la página porque sabemos que las debilidades simplemente nos hacen más fuertes en el Señor. Algo que Pablo nos deja en esta palabra. Es una palabra que no hay que verse solamente en el sentido espiritual, sino también en el físico. Aprendamos y caminemos, hermanos y hermanas. A veces muchas veces vemos hogares que pasan por situaciones y deciden seguir, pero no pasan la página. Que sí, que tuvieron un problema inclusive, qué sé yo, una tercera persona. Se perdonan, pero no perdonan. Y la vida se vuelve un infierno, hermanos y hermanas, porque usted tiene que aprender a pasar la página. Si usted decidió caminar, camine, pero no se ponga a devolverse. Eso no funciona. Disculpen, hermanos y hermanas. Los problemas deben ser tratados, como muchas veces lo dicen en la calle, como suciedad en la ropa. ¿Qué pasa cuando una prenda se ensucia? Se lava y se sigue usando, hermanos y hermanos. El rencor y la falta de perdón no pueden permitir que la persona camine, no permiten que la persona pueda caminar. Otro dicho de la calle, hermanos y hermanas, es: los golpes crean chichotas. Y lo aplicamos mal, porque empezamos con los sentidos de venganza, hermanos y hermanas. En lugar de aprender de la situación y crecer, no, empezamos a buscar los culpables y a sacarnos el clavo. O peor, que las personas que están alrededor también pasen por lo mismo. Vea qué cosa más complicada, hermanos. Vea cómo trabaja el enemigo muchas veces ahí, y a veces lo hacemos inconscientemente porque estamos en ese dolor. Nos peleamos con el mundo, hermanos y hermanas, con el cliente en el negocio. El cliente le llegó una mejor oferta a otra persona y ya el cliente es malo. Con el vecino, con la gente cualquiera. Y queremos desquitarnos con todos, hermanos y hermanas. Una enseñanza que nos dio el Señor con un problema para aprender se convierte en una tragedia. Y eso tenemos que cambiarlo, hermanos y hermanas. Hoy en día la codicia y la envidia son usados en un defecto maléfico que carcome a la sociedad por esas circunstancias, porque vivimos en otra situación. Eso se llama el consumismo, una enfermedad que está matando a la sociedad. Sí, un círculo vicioso que destruye familias y no permite al ser humano caminar en paz. Los economistas también usan un término que llaman bienes intangibles. Antes vimos los tangibles, ¿verdad? Que eran los que se podían tocar, pero estos intangibles son estos bienes que no son físicos, pero que tienen mucha importancia en el desarrollo socioeconómico. Así como el conocimiento, que nosotros en la palabra le llamamos sabiduría también, el cual adquiere un valor cuando se convierte en una patente, por ejemplo. Vean ustedes que hay ciertos videos que no se pueden usar porque la persona patentó el video, inclusive es música cristiana, y entonces si usted quiere usarlo tiene que pagar. Eso es conocimiento ya con términos económicos. Eso es un bien intangible. La imagen es otro ejemplo de un bien intangible, hermanos y hermanas. Así, por eso nos gusta que nos distingan, porque la imagen que proyectamos le damos un valor especial. O sea, sentirnos bien, sentirnos todo eso, que nos vean que estamos bien, esa parte es muy importante para nosotros, hermanos, y eso es un bien intangible también. Se valora así por la sociedad. Ustedes dicen, pero ¿y por qué se está metiendo en estas cosas? Porque al final de cuentas por aquí es donde siempre se mete el enemigo, hermanos y hermanas. Lo anterior, hermanos y hermanas, a nivel personal nos genera satisfacción o vacío, que es lo que antes comentamos. Y entonces es donde el consumismo hace loco, porque todos soñamos con un buen hogar, donde me amen, donde se comparta, donde haya comunicación, con una condición económica solvente para salir adelante. Pero eso no pasa, hermanos. No todo se tiene en esta vida. Los problemas están, y por eso es que Pablo nos habla tanto de esta parte, de poner la mirada en el Señor, de las debilidades, transformarlas en oportunidades. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, en vez de hacer eso, entramos en el juego de la envidia, y eso nos tiene viendo más para la ventana del vecino que para nuestra propia casa. Y ahí es donde realmente empezamos a querer o codiciamos lo que en esa ventana vemos. Y esto, hermanos y hermanas, trabaja en el consciente y en el inconsciente. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos arrastrando un montón de necesidades desde pequeños. Así de sencillo.
Y lo cierto del caso es que el consumo se convierte, por eso, en una oportunidad, ¿verdad? De convertir las necesidades intangibles, como esa falta de cariño, falta de comunicación, falta de aprecio, ¿verdad? Falta de paz, nos ayuda o lo tratamos de solventar con bienes tangibles. ¿Con qué? Con un par de zapatos, con un bolso nuevo, y entonces lo que llaman el shopping, el bendito shopping, ¿verdad? Al fin de cuentas, más relacionado con esas faltas que tenemos, ausencias o vacíos que nosotros manejamos. El problema es que la satisfacción que tienen los bienes tangibles es espacialmente muy corta. Ya sea que usted se compre un confite o se compre un carro, la emoción y la felicidad que se siente en realidad dura muy poco tiempo. Así de sencillo, ¿verdad? Tiene un sentido de gozo temporal. Y en realidad lo que nosotros queremos es ese gozo, esa felicidad que solamente encontramos cuando estamos en presencia del Espíritu Santo. Así de sencillo, porque recuerden que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que compramos hoy esto, nos sentimos bien porque lo que andamos buscando es esa otra felicidad, pero esto simplemente es una curita que hay que seguir poniendo el resto de la vida. Eso, así de sencillo, termina siendo el vestido de moda o los zapatos nuevos. Por eso en Gálatas, en el 5 al 24 al 26, Pablo, el Señor por medio de Pablo nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oiga, qué importante esto, hermanos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermanos y hermanas. Vea qué importante, porque precisamente ahí es donde el Señor empieza a hacer la obra en nosotros. Cuando nosotros empezamos a andar por el Espíritu, no efectivamente viendo lo que tiene el otro, sino realmente empezando a creerle al Señor. Es importante para la vida del cristiano manejarse en términos de necesidades y soluciones, atendiendo específicamente lo que me hace falta y no cómo enmascararlo con otra cosa, hermanos y hermanas. Si he abandonado a la familia, por lo que sea, por los amigotes, por el fútbol, por el guaro, por el mismo trabajo, hermanos y hermanas, o inclusive, y hay que decirlo acá, por la iglesia también, porque pasa, los regalos no curarán eso. Lo máximo durará un día, el mismo 24 de diciembre, cuando les den los regalos de Navidad. Y honestamente, cada año salen más caros. Es mejor inversión sacar el rato de calidad y disfrutar la hermosa familia que Dios te dio. Su familia, sí, tiene un montón de defectos, sí, claro, montones de defectos, pero en nuestra familia así somos nosotros también. Pero ese contacto, esa situación de compartir, esa de sentir confianza de que alguien nos ama, eso lo necesitamos todos, hermanos y hermanas. Ahora bien, pasan dos cosas también con el ser humano y que se aplica a mis finanzas también, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Romanos 12, en los versículos 2 y 3, ¿verdad? Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice en el 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero es que muchas veces nuestra percepción de nosotros mismos, hermanos y hermanas, es mayor de lo que realmente somos. Y eso se debe cuidar mucho, por eso la palabra, ahí lo está en el 3, ¿verdad? Muy importante. Nosotros a veces nos pasa en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en todo lado, ¿verdad? Creemos que lo que hacemos es más importante que lo que hacen los demás, hermanos. Ojo, ojo, ojo terrible. En la casa lo aplicamos, porque a veces sí, porque yo soy el proveedor que traigo la comida y la señora no hace nada en la casa. Y tal vez no se han puesto a pensar que la señora piensa igual, que ella es la que se mata con los chiquillos y todo, y que él pasa nada más ahí en el trabajo hablando paja con los compañeros.
Nosotros tenemos siempre una forma de ver las cosas. Algún señor me decía una vez también algo bien interesante. Él me decía, cuando usted va a vender algo hay tres precios. El precio que yo creo que vale algo, el precio que la persona que lo va a comprar piensa que merece, y el precio de venta real. Y yo creo que aquí es donde nosotros debemos también aprender esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que todo mundo vale, y más bien esa negociación tanto en todos los espacios, porque todos somos importantes para Dios. Usted no es el único. A veces nosotros creemos que está Jesucristo y después nosotros y nadie más. Entonces no, hermanos, esta parte yo creo que es muy importante. Pero algo todavía mucho más importante, además de esta situación, es lo que dice el 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto, hermanos, lo vemos solamente en términos espirituales, pero recordemos que somos seres tripartitos. Esta palabra va también al alma y también va al cuerpo, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que ser humildes para aceptar corrección, muy importante. Y también entender que tenemos que cambiar. Siempre estamos en procesos de cambio. Una cosa es que la palabra no cambie y otra cosa es que usted no tenga que cambiar, porque nosotros vamos creciendo, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que tener una relación con nuestra familia diferente, que ellos noten, y tal vez nos hemos jalado tortas un montón de años, pero podemos cambiar. La parte sentimental, crecer en esa parte, llegar a una relación mejor con los hijos y las hijas, mejor con la esposa y el esposo. Pero algo muy importante también en el tema material, en el tema también carnal. Porque nosotros a veces creemos que lo que hacemos hoy y nada va a cambiar. No, hermanos, todo cambia, porque la gente también mejora. Y a veces si nosotros tenemos un trabajito, hacemos las cosas de tal forma, pero la tecnología va variando. Y entonces usted se puede convertir en una persona descontinuada laboralmente. Por eso tampoco nosotros podemos quedarnos solamente con lo que tenemos hoy. Tenemos que prepararnos para lo que viene mañana. Y eso se llama sabiduría, hermanos y hermanas. Esta palabra, yo creo que es, no sé si alguien me ha ofendido y quiero realmente pedirle disculpas si esto ha afectado a algún hermano o una hermana en esta iglesia hoy. Pero es muy importante, hermanos y hermanas, que nosotros entendamos las oportunidades que el Señor pone para nosotros en la palabra de Dios, para aprender a cambiar y a cambiar en los tres aspectos, tanto en el físico, en el emocional y en el espiritual, hermanos y hermanas. Por eso hoy, para que las regañadas no sean tan duras, vamos a finalizar con Filipenses 4, del 4 al 7, que es una palabra tan bonita, porque nos dice aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, tengamos una visión positiva de las cosas, estemos tratando de hacer buena cara al mal tiempo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es que importante. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, que el Señor en estos instantes que estamos entrando a épocas de consumo máximo, ¿verdad? Que son las épocas navideñas. El Señor vino para darnos una nueva vida, no para que gastamos el aguinaldo y los salarios en regalos. Pues por supuesto que el dar y recibir es muy hermoso, pero también sepamos nuestras capacidades. No nos engañemos, ni tampoco engañemos a las nuevas generaciones, que todos tenemos que aprender a vivir. Hoy en día hay que analizar, poner los pies en la tierra y decir, esto es lo que yo puedo, de acuerdo a lo que el Señor tiene para mí en este momento. ¿Tendrá otras cosas en el futuro? No lo sabemos, pero hoy me regocijo en lo que el Señor me ha dado hasta el día de hoy. Hoy yo no necesito que me colmen de regalos para sentirme amado. Yo puedo amar de una forma distinta, hermanos y hermanas. Hoy yo puedo tener una relación distinta con mi familia, con la iglesia y con mis vecinos, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor, por esta palabra, Señor, que en lo personal
ha rozado todo mi cuerpo, Señor Padre bendito. Me ha hecho pensar muchas situaciones, Señor, que muchas veces uno hace, Señor. Yo te pido perdón si no he sido una persona totalmente agradecida con el regalo que tú me has dado de vida. Hoy, Señor Padre Santo, te pido perdón si no he sido también una persona que ha tratado de ayudar a los demás, Señor Padre bendito, que no ha sido un buen miembro de familiar, Señor Padre Santo, un buen vecino y un buen trabajador, Señor. Hoy te pido que tú me ayudes a cambiar, Señor, a buscar, Señor, esa fortaleza que solamente se ve en ti, Señor Padre bendito. Hoy, Señor Padre Santo, hoy aquí, Señor, hoy me presento y nos presentamos como pueblo tuyo, diciéndote, Abba Padre, ayúdanos a cambiar. Padre Santo, te pedimos que esta semana, Señor, sea una semana de bendición para todas las personas que escuchan que están siguiendo esta transmisión, Señor, que van a ver este video, Señor. Bendice sus casas, Señor. Bendice sus alacenas, Señor Padre Santo, y sobre todo, ayúdanos a estar regocijados en tu presencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y para terminar con la oración sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos y hermanas, que esta semana sea una semana especial para ustedes. Que Dios me los bendiga. Chao.